Muchas gracias, Rajiv. Eh, Agradezco la gentil asistencia de todos a este breve seminario, donde hablaremos sobre la inteligencia artificial y los beneficios que hemos logrado en aplicaciones de sistema de bombeo. Un poco sobre mis referencias: yo soy un ingeniero de automatización con más de 20 años de experiencia en tratamiento de aguas, gas, petróleo y alimentos, con especialización en control avanzado y machine learning. La agenda que hoy, y que esperamos sea de su agrado, básicamente comienza con un breve sondeo muy general sobre los conceptos básicos de inteligencia artificial y machine learning. Luego vamos a hablar un poco sobre nuestra experiencia, cómo lo hemos aplicado en CMSMIC, y un poco sobre las lecciones que hemos aprendido sobre los proyectos pilotos que estamos desarrollando actualmente. Y al final vamos a hablar brevemente sobre otras aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning en tratamiento de agua. Eh, CDMSMIC es una empresa de ingeniería y consultoría en el área ambiental e industrial, donde nos encargamos de actividades de diseño y consultoría en los Estados Unidos. Hacemos construcción y operación de plantas de tratamiento de agua. Tenemos presencia en Chile, Colombia, Puerto Rico, Alemania, India y otros muchos países. A la vez disponemos de un portafolio de soluciones digitales que cubren un amplio espectro de necesidades de nuestros clientes, que van desde la estrategia y planificación de los datos hasta lo que es ciberseguridad. De hecho, nosotros tenemos el primer laboratorio de ciberseguridad donde nos enfocamos en evaluar en el ambiente controlado vulnerabilidades y ataques cibernéticos para ayudar a nuestros clientes a estar preparados ante este tipo de riesgos. Ok, ¿qué es inteligencia artificial? Inteligencia artificial es un área de la tecnología que trata de imitar la capacidad humana de hacer inferencia o predicción. Cuando nosotros salimos a la calle y vemos las nubes, vemos el tiempo, estamos haciendo inferencia. Por otro lado, los automatismos operan con datos de reglas predefinidas. Es decir, cuando nosotros prendemos una lavadora, eso es un automatismo que tiene un programa definido y ese programa se ejecuta de acuerdo a unas reglas. La diferencia entre los automatismos es que ellos ejecutan acciones en función de entradas, estatus y salidas. La inteligencia artificial soporta las decisiones de los automatismos, soporta las decisiones de los seres humanos a partir de hacer predicciones o inferencias dentro de un factor de confiabilidad aceptable. No sé si ustedes conocen un poco algo que se llama el almanaque de granjeros, que desde hace mucho tiempo, 1792, fue llenado con información de mucha gente en muchas partes, donde ellos indican en dónde estaba, la temperatura, si llovió, si no llovió. Y ese almanaque eventualmente ayudó a los granjeros, a tomar decisiones de cuándo sembraban o cuándo no sembraban. Ahora disponemos de radar Dopplers, sistemas de predicción, donde es posible predecir hasta qué punto, cuál es la trayectoria de un huracán, cuánto tiempo va a llegar, etcétera. Digamos que ha habido un desarrollo exponencial de los algoritmos y de explicaciones de Machine Learning que está tocando las vidas de cada uno, queriéndolo sin quererlo. Machine Learning es una sección, una área de la inteligencia artificial que trata de enseñar o entrenar o manejar los algoritmos de entrenamiento a las computadoras para que hagan esas predicciones. En líneas generales, existen dos tipos de problemas en Machine Learning: los problemas de clasificación y los problemas de regresión. Problema de clasificación: queremos que el sistema nos diga, clasifique o etiquete los datos que vienen entrando. Es decir, supongamos que esta es una variable de medición de temperatura y vibración, y nosotros queremos diferenciar cuándo temperatura y vibración significa que la máquina está en buen estado o cuándo temperatura y vibración significa que la máquina está en estrés. Entonces, ese es un algoritmo de clasificación de nosotros queremos que identifique zonas, clúster, diferencie la data. Los algoritmos de regresión son algoritmos donde trata, como ustedes saben, hacer regresión es calcular un valor continuo, un valor específico, que puede ser un pH, el valor de una casa, por ejemplo, en función al número de cuartos, el área, el área donde se encuentra. Entonces, en el algoritmo de decisión, nosotros le damos esta data al sistema, estos cuatro que llaman features o parámetros, y él trata de calcular el precio de venta en función a estos tres parámetros. Es decir, nosotros le damos esto para entrenar, y una vez que nosotros tenemos una casa, vamos a suponer, de 5 habitaciones, de 500 metros cuadrados o 600 metros cuadrados, y está en esta área, él hará una predicción.
En ese sentido, también en Machine Learning existen dos tipos de aprendizaje. Aprendizaje viendo, es decir, aprendizaje supervisado, donde nosotros decimos, mira, este rango de presión, de temperatura y vibración representa la máquina en buen estado. Este rango de temperatura y vibración representa que la máquina está en estrés. Entonces, en ese tipo de algoritmos llaman algoritmos supervisados. En el aprendizaje no supervisado, nosotros no sabemos, no tenemos capacidad de inferir qué es lo que está diciendo la data. Le damos la data a la máquina y le decimos a la máquina, mira, yo creo que tú me digas cuál es tu dime qué data, qué información me da esa data, o agrúpame esa data o busca patrones de comportamiento de esa data. Eso es lo que llamamos aprendizaje no supervisado. Esto en líneas generales, bien general, lo que gobierna el manejo de Machine Learning. Eh, en la definición del problema, básicamente, tomando como premisa el hecho de que nosotros en CDM Smith trabajamos con bombas. Nosotros somos una planta que hace diseños de sistemas de agua. Y agua, digamos, es la sangre de nuestro, lo que hacemos. Sistema de bombeo es parte de lo que hacemos y con el apoyo de la empresa en desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, tratamos de buscar una solución que nos permita buscar una forma eficiente de operar las bombas dentro de su rango de operación normal, dentro de sus parámetros de operación normal. Entonces, asumiendo como premisa el amplio conocimiento que entre CM tenemos en diseño y construcción de sistemas de bombeo, nos planteamos la inquietud de desarrollo de este problema. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, si queremos tratar de ahorrar energía o optimizar el uso de energía a través del control de la variación de la velocidad de la bomba. Aquí estamos hablando de sistemas de bombeo que tienen más de dos bombas con variadores de frecuencia. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que queremos controlar el nivel de un tanque, el flujo de entrada a una planta de filtros desde una entrada de una planta de agua, desde un río, de una fuente de agua, o queremos calcular, controlar a la presión de unas bombas booster. Entonces, nuestro parámetro de control en este caso puede ser nivel, presión, flujo. Ese es nuestro set point. Y nosotros arrancamos las bombas en función de las demandas de nuestra variable y con esa condición modulamos la bomba para tratar de mantener el set point. Si la demanda de agua, supongamos que tenemos un tanque de agua que queremos controlar a 10 metros de altura. Si la demanda de agua que te entra a ese tanque hace que el nivel suba muy rápido, la velocidad de las bombas va a tender a subir. Cuando la velocidad de la bomba llega al 90%, eh, llamamos a una segunda bomba, entonces por ende las dos bombas van a actuar en paralelo, van a construir con una cantidad de flujo. El flujo que está entrando se incrementa mucho más de lo que está entrando a mi tanque, entrando a mi tanque. Entonces el regulador trata de bajar la velocidad para que con dos bombas podamos mantener ese point. Eso sigue pasando, hasta podemos llamar hasta una tercera o una cuarta bomba, o si la velocidad de la bomba, si el nivel está bajando, es decir, estoy sacando más agua de la que está entrando, yo modulo la velocidad de la bomba hacia abajo de manera que se nivelen las masas y con ese nivel de equilibrio puedo mantener ese point, pero si el nivel sigue bajando, llega 45% de la velocidad, por ejemplo, yo descuento una bomba, el sistema descuenta una bomba y entonces tal vez está trabajar con tres bombas, trabajo con dos bombas. Ese es como normalmente se manejan esos sistemas. Pero estos sistemas normalmente no toman en cuenta dónde la bomba está operando, en qué parte de la curva está operando. Y nosotros por experiencia sabemos que si la bomba opera dentro de su rango de eficiencia operativa, su punto de eficiencia operativa, o mejor punto de eficiencia, o dentro de su rango de eficiencia operativa, nosotros tenemos una mayor posibilidad de que la bomba tenga una mayor expectativa de vida. Sabemos por mucha literatura que cuando la bomba opera en el lado izquierdo de su curva, ocurren problemas de temperatura, de cavitación, se reduce el tamaño del impelente, o si trabaja hacia la derecha, tenemos también problemas de cavitación o tenemos problemas de reducción de la vida de los cojinetes o los sellos. Entonces aquí estamos tratando de resolver dos problemas. Uno es el consumo energético, que es importante, y la otra, que es como secundario, pero importante también, que es expandir el nivel de vida de las bombas.
Entonces, ¿cómo nos planteamos solucionar el problema? Utilizando inteligencia artificial para predecir la forma más eficiente de operar el sistema. Es decir, calcular cuántas bombas yo necesito para que este sistema esté operando dentro de mi rango permitido, cerca de mi punto de operación de mejor eficiencia. Y nos planteamos la solución utilizando código de programación de PLCs que son tradicionales, de manera de no inventar la rueda en ese sentido y desarrollar aplicaciones de despliegue que sean amigables y que no, digamos, que no tengan tanto impacto en relación a esta nueva tecnología. Eh, en este sentido, nos planteamos proporcionar un sistema de optimización de un sistema de bomba estandarizado con componentes comerciales que sean fácilmente integrables al sistema de bombeo existible, que sea flexible y que logre cumplir los objetivos de proceso, que es mantener el flujo, la presión o el set point, y los objetivos energéticos, además de operar la bomba en su punto de eficiencia y extender su ciclo de vida. Es decir, tenemos un rango de operación permitido, un rango de operación preferible y un rango de operación eficiente. Las curvas de las bombas que nos dan los fabricantes dan una curva es básicamente cabezal versus flujo, es una curva, digamos, así, parabólica hacia abajo. Y también tenemos la curva del sistema. Nosotros queremos que la curva del sistema y la curva de la bomba estén dentro del rango de operación preferida o dentro o cerca del punto de eficiencia de la bomba. Para eso desarrollamos, digamos, unas interfaces gráficas bien típicas donde mostramos cuál es la eficiencia de la bomba en función al número de bombas. Mostramos el BP, cuánto es la eficiencia y cuán cerca estamos del BP. Mostramos la energía específica, que es básicamente cuántos kilogramos por kilovatio estamos consumiendo por galón por minuto o por volumen de agua que estamos desplazando. Es decir, estamos colocando el concepto de energía en el mindset o en el proceso de operación de la bomba. Eh, ¿Cómo hicimos esto? Para esto tratamos de, como dije anteriormente, de mantener un sistema que básicamente sea muy parecido a lo que normalmente se tenemos. Tenemos normalmente PLCs que controlan bombas con lógica de control existente. Y esa lógica de control existente, nosotros lo que agregamos es un módulo que puede estar fuera del sistema, conectado e integrado al sistema, y ese módulo lo entrenamos. Ese es un módulo Logic AI que lo entrenamos con las curvas de las bombas, con la data histórica de la bomba, y de hecho ese método de entrenamiento tenemos una patente provisional porque es cierta innovación que estamos agregando ahí, y ese método de entrenamiento va hacia al módulo AI y le damos las eficiencias calculadas de manera que él, a partir de nueva data, pueda determinar el modo de operación y control de velocidad de la bomba, puede determinar cuántas bombas yo puedo estar cerca de mi punto de operación, y esa información la entrenamos hasta que tenemos un nivel de confianza mayor al 90%. Eh, eh, a eso utilizamos, digamos, digitalizamos las curvas de las bombas, actualizamos información histórica, y una vez que tenemos entrenado el módulo, ya no entrenamos el módulo, nos conectamos al sistema, leemos al de las variables de nivel, flujo, presión, velocidad de la bomba y energía. Esa información la leemos, se la pasamos al módulo que se integra con el módulo EAX, y el módulo EAX calcula en tiempo real cuál modo de operación y cuál control de velocidad él debe implementar. Esa lógica básicamente lo que hace es reemplazar un poco la lógica de decir, estoy en 90%, arranca una bomba más, le dice, no, estás en este rango de eficiencia, arranca una bomba más, estás en este rango de eficiencia, arranca una bomba menos. Es un poco diferente porque es diferente porque en el sistema de control basado en velocidad, puede estar operando con 3 bombas o con 2 bombas a 65, 70, 80% de la velocidad cerca del punto de cambio y estar fuera del área o la región de mejor operación. Entonces, en tiempo real, el programa está calculando y arrancando y parando las bombas o llamando a más bombas, dependiendo de la cantidad de bombas, en función a esa dinámica. Esto nosotros lo hemos probado inicialmente con data teórica, ahora estamos haciendo varios pilotos y hemos analizado los resultados que hemos obtenido. Esos resultados obtenidos han sido bastante interesantes.
en el sentido que cuando hacemos comparación de los escenarios de pruebas, comparando programación tradicional con programación optimizada en escenarios idénticos, es decir, consumo diurno de agua de 189 litros por segundo, tratar de mantener un set point de flujo, un set point de 9 metros, en este caso una bomba de levantamiento, y la diferencia es encendido y apagado según velocidad y nivel, contra encendido y apagado según la eficiencia. El sistema, hemos obtenido resultados bien interesantes. Por un lado, vemos que en la curva verde, el comportamiento del energético de la bomba es más estable cuando lo comparamos con la programación tradicional, donde vemos que hay respuesta a los cambios de demanda, y esa respuesta a los cambios de demanda significa esta área baja de la curva, y esta área de la curva significa kilovatios hora. Es decir, que la área baja de la curva en programación optimizada es mucho menor, y al ser mucho menor, digamos, es menor, estamos optimizando energía. Entonces, cuando hicimos esto y comparamos con los costos energéticos, nosotros logramos ver que podíamos tener, bajo estos escenarios, probando, por ejemplo, en la ciudad de Fort Myers, ahorros hasta un 16% a nivel energético. Y esto es bastante interesante. Otros hallazgos clave y que digamos que soportan esta solución es que cuando trabajamos en programación optimizada, el tiempo operando dentro del rango de BP o de eficiencia o punto de mejor eficiencia es cerca del 99% del tiempo. O sea, dentro del rango, estamos hablando más o menos 5% del rango, estamos 99% del tiempo. Mientras con programación tradicional estamos hablando 64% del tiempo. El punto de eficiencia más bajo en programación tradicional fue alrededor del 49-50%, o sea, 20% de desviación del BP, mientras que la eficiencia más baja que logramos como programación optimizada es 64%. Esto lo hemos hecho con bombas de hasta 4 bombas, 139 HP, y calculamos el retorno de inversión 1 o 2 años. Hemos hecho también pruebas con bombas de 125 HP, obteniendo resultados bastante similares. Esta solución es estandarizada, es adaptable y reutilizable. Es decir, se puede adaptar a muchos sistemas de bombeo. Puedes tener una planta donde tú tienes este sistema monitoreando o integrado a hasta 6 sistemas de bombeo con el mismo módulo BA, es decir, que el costo marginal de implementar esta solución es con un solo sistema, o sea, es bajo. Y se puede adaptar a sistemas de bombas con diferentes curvas. Es decir, utilizamos en este caso, estamos utilizando un procesador alambrable y también tenemos soluciones con otros procesadores, con otros fabricantes, pero estamos trabajando ahorita con alambrable y con un módulo que se llama Jack Nano. Bueno, básicamente en este módulo sirve para programar los cálculos, es un módulo que entrena y genera los cálculos. Es una solución, como digo, es bastante adaptable, que tiene capacidad de crecimiento y que se integra fácilmente a programas que ya son existentes, donde básicamente modificando un poquito la lógica, se puede implementar este sistema. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en los pilotos que hemos ejecutado? Inicialmente, uno de los proyectos que hemos visitado en la ciudad, en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Grafton, es un pequeño pueblo donde tiene una planta pequeña de 9 millones de litros de agua servidas por día. Nosotros estábamos haciendo un proyecto de mejoras en la planta y el cliente se interesó en esta solución porque está haciendo cambios en las estaciones de bombeo. En este sentido, ellos tienen una estación de bombeo de levantamiento donde tienen 3 bombas de potencia de 125 HP y las expectativas de ahorro energético, según lo que calculamos, era como 15%. La estrategia de control es mantener el nivel del tanque de la recepción de la estación de levantamiento, regulando la velocidad de la bomba, incrementando la velocidad y el número de bombas de acuerdo a la demanda en tiempo real, considerando, digamos, la curva de la bomba, la eficiencia, el punto de eficiencia en donde la bomba está operando. Ok. De las lecciones aprendidas es que se ratifican los resultados preliminares que habíamos hecho. Hemos logrado que comparando hasta un 97% de operación dentro del BP
y una eficiencia del 65, una eficiencia más baja del 65%. Esto es interesante porque muchas veces también hemos encontrado que en algunas situaciones la demanda de flujo, donde el sistema consume menos energía con mayor cantidad de bombas. O sea, si tenemos dos bombas operando, el sistema ve que está operando con menos eficientemente que operando con tres bombas a una menor velocidad. Esto es interesante porque este tipo de lógica la alta programación tradicional no nos las da. Esto es una inferencia más que todo que la haría un operador si analiza dónde la bomba está operando. Muchas veces nos han preguntado si tenemos datos sobre cómo se puede cuantificar los ahorros en el ciclo de vida de las bombas. Y eso es una información que es bien difícil de obtener porque primero, muy poca gente cuando opera los sistemas de bombeo este, observa o hace métrica para saber en qué lado de la curva está, las curvas de la bombeo, en qué región de las curvas el sistema de bombeo está operando. O sea, solamente pasa si tú haces un estudio donde quieres identificar eso. Entonces, hay mucha literatura, muchos papers, donde, por ejemplo, hay revistas, y este más o menos bien repetitivo, donde consigues que el 38% del costo del ciclo de vida de una bomba tiene que ver con mantenimiento, tiempos de operación y downtime. Es decir, que nosotros estamos, digamos, afectando o estamos dentro o ayudando a este 38% además de la energía. Hay otros estudios donde hay un estudio donde se hace cómo determinar las pólizas las políticas de reemplazo de una bomba, de unas bombas, y hay un estudio donde dice que el factor de habilidad, de confiabilidad en función al BEP depende del flujo y de porcentaje de BEP. O sea, hay una correlación que si estás al 60%, tu confiabilidad puede estar entre 90, 80%, 40%, puede estar hasta 68%. Entonces, este tipo de investigación se ha hecho. Hay otro paper que determina un poco más allá y calculó para una aplicación específica, un sistema de bombeo químico, el costo de mantenimiento de los sellos, los cojinetes y el impelente en relación a dónde la bomba está operando. Es decir, por ejemplo, el punto óptimo BBP, el ciclo de vida de los sellos es 2 años, el ciclo de vida de los bearing es 5 años, el ciclo de vida de los impelentes es 10 años. Y como vamos viendo en esta gráfica, si vamos operando hacia la izquierda de la curva, el BBP se va moviendo hacia acá, puede llegar al ciclo de vida de los impelentes hasta 2 meses, el impelente 2 años. Es decir, que esto se ha estudiado cuando, digamos, se enfoca el estudio en analizar esta variable, estas variables de cómo afecta la correlación del BDP con el flujo y con el costo de mantenimiento. Esta información existe mayormente como punto de información de investigación. Otras aplicaciones en tratamiento de agua que estamos trabajando y que son bien interesantes y que son parte de lo que hemos desarrollado en CDM es el control de nitrificación de oxígeno en un bioreactor. Me van a disculpar un poco porque yo no conozco muy bien la química, soy un ingeniero de automatización, pero más o menos les puedo explicar desde el punto de vista de automatización cuáles son los objetivos que nosotros planteamos en este tipo de control. En un sistema de nitrificación es un proceso típico en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Nitrificación es un proceso biológico donde se airea para lograr la oxidación de amoníaco a nitrato. Entonces, desde el punto de vista de automatización, para nosotros tenemos aquí un par de problemas. Tenemos que controlar el flujo de aire, bien sea por variador de frecuencia o por regulación de la bomba, para mantener la demanda de flujo de muchos aereadores que están en paralelo. Pero por otro lado, tenemos que controlar la demanda de oxígeno que nos definen los ingenieros de proceso que debe haber a través de un set point. El operador define su set point y a partir de ese set point un controlador determina cuál es el flujo de set point y ese es el flujo de aire que entra a un reactor. Pero en esencia, si nosotros vemos un poco más allá, lo que realmente se busca es la rata de nitrificación. Optimiza la rata de nitrificación porque hay una correlación entre el nivel de oxígeno que se entrega y la rata de nitrificación. Y como podemos ver en esta curva, hay un punto a partir del cual la nitrificación comienza a ser plató, es decir, que podemos estar agregando más aire del que se necesita.
y podemos estar gastando energía. En ese sentido, conociendo que todas las plantas tienen cambios de carga en función a la amoníaco que entra a la planta, nosotros nos planteamos un par de escenarios. Hay un escenario donde medimos el amonio a la entrada del sistema y el flujo, y por medio de inteligencia artificial hacemos predicciones del NH4. Hacer esas predicciones de NH4 nos permite calcular ese point y adelantarnos hacia adelante o hacia atrás a la carga y influir el controlador de oxígeno o el set point que se está manteniendo. Digamos que hacer un forecasting es una función, es una tarea para que la planta, digamos, trabaje eficientemente y que no hayan, digamos, up and down, como dicen los americanos. En el otro sentido es construir un modelo optimizado, porque nosotros, dentro de nuestros expertos, ellos saben que hay reglas generales, por ejemplo, con relación al pH, que pH entre 65 y 8 contribuye a una optimización de la nitrificación. También hay reglas que dicen que por cada 10 grados centígrados de temperatura, la rata de nitrificación se duplica. Esas reglas se pueden programar, pero también se puede enseñar porque varía de punto en punto. Si nosotros combinamos la medición de pH, la medición de temperatura, la medición de amoníaco, más datos, más inteligencia, y construimos un modelo que básicamente aprenda cuál es el flujo óptimo para lograr mantener mi DO midiendo energía, o sea, o optimizando energía, podemos lograr los mismos resultados. En este sentido, se han hecho muchos estudios donde con control avanzado de esto, y esto es posible. Lo que quiero decir es que como el nivel de la tecnología de inteligencia artificial es está más accesible ahora, este tipo de soluciones son más implementables en, en, en variedad, se puede implementar en muchas partes. No sé si estoy cerca del tiempo para las preguntas, pero en resumen, el desarrollo de esta aplicación se integra a las infraestructuras existentes, esta infraestructura tiene acceso a sistemas DCS o SCADA de múltiples marcas de estructuras. Nosotros somos una empresa de consultoría, no somos una empresa que vende equipos de automatización de hardware o software de instrumentación o control. Simplemente ofrecemos soluciones de ingeniería y hemos observado a través de los datos que hemos obtenido que la inversión se puede recuperar más o menos en 2 años, dependiendo del tamaño y complejidad del sistema. Eso también se puede aplicar a sistemas de bombeo, y esta misma filosofía se puede aplicar a sistemas de aireación de aguas residuales o en plantas de distribución de tuberías de grande longitud. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, señor Francisco. Sí, sí tenemos preguntas. Deme un segundito, por favor. Ok. Voy con la primera pregunta. A ver. Dice. ¿Aló? ¿Me escuchan? Escucho. ¿Qué tan falibles son los sistemas ataques de ciberseguridad? Muy interesante pregunta. El hecho de que esta no es una solución que está montada en la nube, hay algunas soluciones en el mercado que tratan de hacer lo mismo para bombas de gran magnitud, sistemas de bombeo de gran magnitud. Esos sistemas que están en la nube necesariamente requieren que tu sistema esté conectado a la internet para llegar los servidores del que provee el servicio. Esta es una solución que está dentro de las premisas de la planta del cliente, de hecho, y utiliza los elementos de ciberseguridad que están embebidos y se ha desarrollado dentro del módulo de Allen Bradley, que han desarrollado bastante, han desarrollado en advance todos estos elementos de ciberseguridad a nivel local. Si no tenemos acceso afuera, y al no tener acceso hacia afuera, digamos, es un plus. En otro sentido, el hecho de que tengas que estar conectado a la nube
y de hecho nos pasó, tenemos un cliente que estaba muy preocupado, estaban ofreciendo un sistema de este sentido, utilizando servicios en la nube. De hecho, él lo adquirió y tuvimos que hacer una gran labor de ingeniería para poder separar la información y que la información fuera en forma segura. De hecho, tuvimos que implementar una cosa que se llama data diodo. Data diodo es una tecnología que permite la data solamente ir en un sentido y son equipos muy costosos, una tecnología muy costosa, donde se tuvo que agregar este hardware para darle, digamos, paz en la mente del cliente. Como esta solución es local, está dentro de las premisas del cliente, digamos, y tiene embebido las reglas de seguridad que están dentro del cliente y dentro del controlador, digamos que no tiene tantos problemas. Vamos con la siguiente pregunta, señor Francisco. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Esta tecnología requiere cambios significativos a la programación existente? No necesariamente, porque básicamente, como dije, la lógica eh, de de llamar, si tienes un sistema de bombeo con variación de frecuencia, la lógica de llamar una bomba, dos bombas es bien sencilla. Superas el 90% de la velocidad o un valor set point, llamas una o dos bombas. Lo que estamos nosotros es colocando como una línea dentro del programa y dice, ok, si vas trabajando en modo óptimo, el número de bombas va a estar determinado por esta, esta, est- esta instrucción. Es decir, digamos que eh, un trabajo pequeño, no tan significativo a nivel de programación de los equipos que existen en la planta. Eh, Esto varía de acuerdo al PLC. Algunos PLC son un poco más sencillos de programar, otros menos, pero dígame, en líneas generales, desde el punto de vista de programación, es bien sencillo. Voy con la siguiente pregunta. Para la aplicación en sistemas de bombeo existente, ¿cuáles son las variables o parámetros mínimos que deben ser monitoreados? Interesante pregunta. Bueno, normalmente nosotros monitoreamos la presión de succión, presión de salida, flujo, la velocidad de la bomba, el número de bombas, si la bomba está prendida, está apagada, cuántas bombas están arrancando, y ¿qué más? La presión, el flujo, la velocidad y la energía. Nosotros hacemos una medición. Si la energía es calcular, algunos variadores de frecuencia te calculan la energía que el equipo está consumiendo, otros a través de un Power Monitors, y a veces nosotros hacemos medición con medidores externos que colocamos temporalmente para hacer un assessment, una evaluación del consumo energético de las bombas. Pero básicamente en tiempo real necesitamos presión de succión, presión de descarga, flujo, velocidad, energía. Vamos con una última pregunta, señor Francisco. ¿Tiene un aproximado sobre cuántas horas hombres se ahorra en operación con sus sistemas de inteligencia artificial? Horas hombre en sentido de mantenimiento, horas hombre en operación. En operación, bueno, básicamente los sistemas automatizados trabajan generalmente solos, eh, si no son bombas muy grandes, ¿no? Que normalmente requieren un poco más de supervisión. Pero es una interesante pregunta, medir cuántas horas hombre se ahorra en operación. Depende de la intensidad con que el operador te esté monitoreando eso, esté monitoreando el sistema. En mantenimiento, si hay la expectativa de que se ahorren bastantes horas en mantenimiento, porque estamos operando cerca del BP, pero una magnitud específica no tengo. Muchísimas gracias, señor Francisco. Señor Francisco, si es tan amable y puede ir a la primera lámina, que creo que ahí estaban sus datos, Ok. para poderla dejar. Ah, bueno, no, aquí creo que ya abajo está su correo electrónico Ujú. para que, por favor, la productora, muchísimas gracias para que la audiencia pueda tomar nota de los datos del señor Francisco Alcalá. De igual forma, todo el equipo de CEDESMIT siempre está a la disposición. Tenemos a Marcela Anillo en Colombia, que también nos está acompañando allí con el señor Francisco, pero no la vemos. Así que muchísimas gracias. Nuevamente siempre son bienvenidos a este espacio de Aladir. Que tenga un excelente día, señor Francisco. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.